Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión vamos a hablar de lo que sucedió en la sesión de la tarde de este día jueves 15 de abril del 2021, debido a que al solo aprobarse la idea de legislar del proyecto de ley de reforma constitucional iniciado en mociones refundidas para modificar la Carta Fundamental y establecer y regular un mecanismo excepcional de retiros de parte de los fondos previsionales en las condiciones que indica, esto fue visto primero que todo en la Comisión de Constitución durante el transcurso de la tarde y después volvió a sala y se inició una nueva sesión a partir de las 16:35 con el proyecto de ley de reforma transitoria a nuestra constitución política aún vigente de la nación de nuestro país Chile. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Este proyecto tenía que ser votado en particular, ya dado que ya había sido aprobado en general, y se suscitaron diversas votaciones. La primera de ellas era aquella que era todo lo aprobado por la comisión, a excepción de la frase sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65 número 6 de nuestra Constitución, y algunas otras votaciones separadas que pidió el diputado de Renovación Nacional Leopoldo Pérez. Esto fue apoyado ampliamente por la corporación por 120 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones. Posteriormente se aprobó la frase que decía sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65 número 6 de la Constitución Política de nuestro país por 92 votos a favor, 38 en contra y 10 abstenciones. ¿Qué quiere decir esto en específico? Este artículo número 65 de la Constitución Política es aquel que dice que los parlamentarios no pueden meterse en cuestiones que son de exclusiva responsabilidad del presidente de la República. En el caso específico, el Congreso solo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el presidente de la República. En este caso es temas de seguridad social. Entonces ellos quieren que al aprobarse esta frase, y si el gobierno lleva finalmente esta reforma constitucional al Tribunal Constitucional, debido a esto tenga que pasar la venia del tribunal. Pero eso es más bien un asunto debatible. Por eso que hay algunos que sí están a favor, por ejemplo si lograron el quórum de 3/5, que eran 92 votos, otros que quizás no, que fue 38 en contra y las 10 abstenciones. Eso, si es que va al Tribunal Constitucional, vamos a ver qué es lo que sucede con ello. Posteriormente a aquello se realizó una segunda votación separada, que eran los incisos que aparecen en pantalla, que estaban relacionados a los pensionados por rentas vitalicias, que pudiesen también acceder a cosas similares que hablamos en el video anterior. Y esto finalmente fue aprobado por la corporación por 107 votos a favor, 20 en contra y 14 abstenciones. Y la última votación era una indicación renovada presentada por el diputado Jaime Mulet y la señora Alejandra Sepúlveda, entre otros, para agregar una nueva disposición transitoria en la Constitución Política de nuestro país, que estaba relacionada al crear un fondo de complemento de retiros previsionales. Este fondo, según ellos, debía financiarse con los aportes de los empleadores y o el Estado, según determine la ley que se indica en el inciso segundo, y cuyo objeto será financiar bajo criterios de progresividad los complementos de pensiones que sean necesarios para compensar los montos retirados por los afiliados conforme al derecho que establece la anterior disposición transitoria. Entonces aquí aparecen una serie de temas relacionados a un fondo complementario de pensiones que querían pedirle sobre todo que el presidente dictase una ley, en específico con un plazo determinado, y que esta entidad tenía que ser pública y autónoma que administre este fondo de complemento para que vele porque las inversiones se hagan con cargo a esos recursos y sean realizadas promoviendo la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Le pedían un plazo al presidente de la República de 6 meses desde publicada la reforma para que envíe un mensaje en el cual indique la proporción de aportes que deberán efectuar los empleadores y el Estado para el financiamiento que tendrá el Fondo de Complemento de Retiros Previsionales. Pero finalmente esto fue rechazado por 86 votos a favor, 43 en contra y 2 abstenciones, porque no logró el quórum de los 3/5 que se requerían en esta oportunidad de 92 votos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este proyecto en específico? Vamos a hablar de algunas de sus características. Se va a autorizar excepcionalmente y en el plazo de un año a afiliados de las asociaciones de fondos previsionales AFP y pensionados de rentas vitalicias al retiro de un porcentaje de sus fondos de capitalización. Para los afiliados de las AFP se autoriza el retiro voluntario de hasta 10% de sus fondos, igual como el caso de los retiros anteriores, es decir, con un monto mínimo
a retirar de 35 UF, es decir, alrededor de 1 millón de pesos, y un monto máximo a retirar de 150 UF, que es alrededor de 4.3 millones de pesos. No podrán solicitar el retiro altas autoridades del Estado como el presidente, ministros, subsecretarios y parlamentarios, a excepción de aquellos trabajadores honorarios que están afectados al artículo en específico, por eso tuvieron que exceptuarlos en esta oportunidad. También señala que se podrá solicitar el retiro hasta un año después de publicada la ley. La solicitud deberá ser presentada a la AFP de preferencia por canales digitales. También señala que si los fondos acumulados son menores a 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos. Otros aspectos que están aquí señalados es que no habrá reintegro obligatorio de los montos, sino que para quienes hayan hecho uso del 10%, podrán aumentar en un punto porcentual a 11% la cotización obligatoria por un periodo mínimo de un año. Bien, otro asunto con los pensionados de rentas vitalicias es que durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, el tiempo en que éste sea prorrogado y los 365 días posteriores a su término, podrán adelantar hasta un 10% de los fondos originalmente traspasados desde sus cuentas de capitalización individual a la respectiva compañía de seguros, con un monto máximo de pago por adelantado de 150 UF. El pago por adelantado será único y su valor se descontará a prorrata de las rentas que resten por pagar al asegurado vitalicio. Los montos retirados no afectarán la caracterización socioeconómica para efectos de optar a beneficios y subsidios estatales. También destaca el asunto de que el juez de familia tiene que autorizar al menor o al representante de este a solicitar al alimentante moroso el retiro de los fondos hasta por la totalidad de la deuda. Es similar a los retiros anteriores. Este asunto de las rentas vitalicias igual es un poco polémico porque como es un contrato entre privados, se está metiendo el Estado entre medio, y eso también pudiese significar de que si el gobierno lo envía al Tribunal Constitucional se caiga todo este proyecto en específico. Ese es un tema muy difícil de abordar, un tema muy sensible, porque como también mencionamos en el video anterior, muchos de los que están pensionados por rentas vitalicias se sienten estafados. También hay que destacar de que se parece bastante a el primer retiro del 10% por todo el asunto de los impuestos, que no estarían afectos a impuestos debido a que esto fue desarrollado por los parlamentarios del mismo modo que en este caso el primer retiro, y también contiene normas que fueron mejoradas en el segundo retiro. Entonces, esto es todo por ahora. Hay que ver qué hace el gobierno con este proyecto de reforma constitucional, si lo envía al tribunal ahora o si lo enviará más adelante. Por ahora va a pasar a nuestro Senado para que lo siga estudiando y votando, y probablemente lo despachen la próxima semana. Y para finalizar, permítanme hacer una pequeña reflexión acerca de que si el gobierno hace bien o hace mal en enviar el proyecto al Tribunal Constitucional. Lo que bajo mi punto de vista se debe tener presente es que esta es una facultad de este gobierno y de cualquier gobierno, de enviar un proyecto de ley a ese tribunal. No tiene que ser algo extraordinario de que lo envíe ahí si es que ellos lo consideran como inadecuado o inconstitucional. Otro punto tiene que ver con el asunto de los problemas internos que están suscitándose en el tribunal mismo. Eso no implica de que el tribunal no tenga las capacidades como para dirimir este tipo de conflictos, porque ya lo ha hecho antes con esta misma composición y ha favorecido tanto al gobierno como a la oposición en algunos temas en específico. Es cosa de recordar, por ejemplo, la ley de migraciones. Tampoco es excusa esto de andar diciendo que el voto dirimente es una persona que está ligada al gobierno de Sebastián Piñera, porque durante gobiernos anteriores el voto dirimente era de una persona relacionada a gobiernos de la Concertación. Entonces no hay que echarle la culpa al empedrado. Estas son las reglas del juego. Todos los proyectos de ley tienen que pasar por el Tribunal Constitucional. Se puede hablar de que si este tribunal debe ser compuesto de otra manera, o si se quiere cambiar la forma en cómo se escogen las personas dentro de ese tribunal, o simplemente quiere eliminarse este tribunal en el denominado proceso constituyente. Ese es otro debate. Las cosas son como son en estos momentos. Hay que esperar que el remedio no sea peor que la enfermedad. También hay que acotar que ambos proyectos tenían la misma posibilidad de ser aprobados o rechazados por el Tribunal Constitucional, es decir, no había uno que estuviese por sobre el otro, por más que algunos comunicadores tengan las mismas ideas políticas que algunos interlocutores que pregonaban por esta idea. En fin, eso es todo por ahora. Espero que se encuentren sumamente bien, sigan informándose, visiten todos los canales asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias, hasta luego.